realmente casi de veraneante en la guardia. Así que al principio la vivimos así, después nos dimos cuenta de que realmente hubo algunos intereses que realmente fueron prioritarios más allá del ordenamiento del sistema sanitario, porque, qué sé yo, eh, estuvimos casi más de 100 días preparando para el sistema sanitario y al final el recurso más necesario, que es el recurso humano, es el que menos se preparó, digamos. No sé cómo me escucharon. Perfecto. Perfecto. Bien, ¿y vos, Gallardo, cómo viviste todo esto? En primer momento, con muchísima ansiedad, con un poco de miedo. Tengo una edad en la cual no soy personal de riesgo, pero igualmente uno tenía la curiosidad propia de la actividad científica. Después, con el correr de las semanas, empezamos a ver que era toda una mentira, pero no una mentira la patología en sí, sino el virus chino, sino una mentira cómo nos estábamos preparando. En realidad, sabemos que el sistema de salud público está devastado, no existe, por lo menos a nivel provincial, y lo que nunca salieron a decir es que, muchachos, hacemos esta barbaridad porque no hay estructura y no hay posibilidades de enfrentar esto. Nosotros estoy en un pueblo de 30.000 habitantes, en los cuales no tenemos ningún caso positivo, y yo como cirujano de guardia y como cirujano de planta, automáticamente en el día 1, que entramos en cuarentena, a mediados de marzo, 20 de marzo creo, nos suspendieron consultorio y todas las programadas, y también nos suspendieron la actividad privada. Entonces era una situación rarísima, porque vos veías un pueblo fantasma sin casos positivos, en los cuales nadie podía trabajar, nadie podía producir, y nosotros resolvíamos solamente patología de guardia. Y bueno, y con las consecuencias económicas también de no poder hacer consultorio privado. Fueron 2 meses de esa manera, fueron 60 días, en los cuales uno dice, ¿cómo carajo vas a implementar la misma medida para La Matanza que para un pueblo sin casos positivos? Cuando armamos los protocolos también, cuando empezamos a desarrollar protocolos para ver cómo iba a manejarse el quirófano, empezábamos a decir, bueno, mirá, este quirófano para COVID positivo, este para COVID negativo, no podemos. Bueno, entonces esto así, esto así, no, tampoco podemos. Y bueno, llegamos a la conclusión de que no teníamos, que solamente teníamos que esperar y apelar a la suerte. Y sí empezamos a ver muchísima patología tardía, o sea, empezamos a operar peritonitis, la gente no iba a la casa, empezamos a tener cuadros graves en relación a que la gente muerta de miedo se quedaba en la casa automedicándose. Terminé. Bien, ¿y vos, Dan, cómo viviste todo esto? A ver, muchachos, ¿me ven ahí? Estoy teniendo problemas. Sí. No los escucho muy bien, ¿me escuchan ahí? Muy bajito se escucha. Subile el... No, mirá, básicamente yo al COVID no lo vivo demasiado de cerca por la especialidad a la que me dedico. En realidad la especialidad a la que estoy haciendo, porque todos saben que soy residente. Y la especialidad que estoy haciendo no tiene mucha urgencia médica. Entonces no veo pacientes agudos, digamos. Todo patología crónica es lo que veo. Y lo que sí disminuyó un montón la atención. Nosotros prácticamente no estamos atendiendo nada ahora, salvo algunos casos puntuales vía telefónica que asesoramos a los pacientes con resultados de estudios moleculares y ese tipo de cosas. Después, mucho más no tengo para decirte. Sí, creo que se manejó para el orto. O sea, uno cuando hace una comparativa de los países que relativamente le fue bien con el tema de la pandemia versus Argentina, creo que se manejó muy mal. ¿Se me escucha o estoy hablando solo? Sí, se escucha. Por el tema principalmente del no testeo o del poco testeo.
que es lo que se implementó desde el principio acá en este país, el tema, o sea, vos al ser una enfermedad, digamos, que afecta en el 80% de los casos, da cuadros asintomáticos versus un 20% de los casos que son sintomáticos, no podés darte el lujo de solo testear a los sintomáticos, ¿me entendés? Porque te estás perdiendo del 80% de la gente. Entonces hay un 80% de asintomáticos, de positivos asintomáticos que andan por la calle contagiando a la gente como si nada, y vos no los testeaste, ¿me entendés? Los países que hicieron eso les fue peor a los que implementaron testeo masivo, como Alemania, por ejemplo. Porque, o sea, eso quiere decir que vos al virus lo vas corriendo de atrás en vez de defenderte, digamos, de adelante. No sé si se entiende la analogía. Les puedo poner un ejemplo si quieren, pero ya no los quiero aburrir. Sí, realmente fue así. Ahora, una de las dudas principales mías, por lo menos, es el tema de los asintomáticos, desde que comenzó esto, de cómo se manejaba Argentina con el tema de los testeos, y es tal cual lo que decís vos, Dan. Al final terminás corriéndolo atrás al virus y no podés frenarlo nunca, o por lo menos no tenés una No dimensión lo vas de a cuánto frenar nunca, contagió. ese es el problema. Si lo corres de atrás y solo testeas sintomáticos, y yo te diría, además tenés datos espurios, o sea, no puedes calcular letalidad. Nada, es una irresponsabilidad tremenda, ¿me entendés? Por ejemplo, hay un caso que es conocido, hay un pueblo de Italia que se llama Bo Euganeo, Claro. no me equivoco, que hizo un experimento, es un pueblo aproximadamente de 3.000 habitantes. Los tipos agarraron y lo que hicieron fue testear a todos los habitantes, o sea, ellos arrancaron, ponele, con 8 positivos, cuando testearon la primera vez. De ahí agarraron, testearon a toda la población, 3.000 habitantes, y pasados 15 días los volvieron a testear. O sea, el primer testeo les dio esos 8 positivos que te digo, los aislaron a los 8 positivos, y después, 15 días después, volvieron a testear. Testearon 60 positivos nuevos, ¿me entendés? Que todos habían tenido relación con los 8 primeros. Y bueno, así cada 15 días fueron testeando a todos. Es un embole, pero es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Como contrapartida tenés a un crucero, el Princess Diamond, que estaba navegando por el Océano Pacífico cerca de las costas de Japón, que también se detectó un brote de coronavirus ahí. Y ellos, ponele que arrancaron también con 10 positivos al principio, pero a diferencia de los italianos, lo que hicieron fue testear solo sintomáticos, es decir, todos los que empezaban a tener todos fiebre y demás síntomas eran los únicos que testeaban, al resto no. Pasados 15 días tuvieron 600 positivos. ¿Me entendés cuál es la diferencia y por qué, por qué tiene tanta importancia testear asintomáticos? Claro, obviamente. Claro, y siendo asintomático, ¿podés contraer la enfermedad? Sería tipo, ¿te puede afectar a vos como les puede afectar a un sintomático? En realidad, el término asintomático quiere decir que no vas a desarrollar ningún tipo de síntoma. Lo más grave de lo que sucedió con el hemisferio sur y con Argentina fue que teníamos el diario del lunes. Vos tenías una máquina del tiempo en la cual veías cómo se iba comportando la patología en los distintos países y qué estrategias habían funcionado y cuáles no. Entonces, si con toda esa información aún así hiciste las cosas para el orto, esta gente tiene que ir presa. Por citar un ejemplo, la estrategia inicial de Reino Unido fue errónea. ¿Pero por qué fue errónea tratar de tener una inmunidad de rebaño? Porque las estadísticas que llegaron de China estaban totalmente manipuladas. Entonces ahí es donde Inglaterra se equivoca. Estados Unidos sigue la misma estrategia, pero tiene un sistema de salud monstruoso que logró sostener niveles de mortalidad aceptables porque nunca se saturó. Ahora bien, si vos, por ejemplo, Alemania a mediados de enero ya había armado un comité de expertos de verdad, para enfrentar la pandemia.
y tenía un protocolo que había desarrollado hace 4 o 5 años por si esto pasaba. Pero son alemanes, o sea, es indiscutible. Dejando de lado eso, cuando el virus chino llega a Irán, vos ahí ya tenés que darte cuenta de que va a ser un quilombo porque en Irán no hay fronteras. Bien, nosotros cuando el virus llega a Irán, a nosotros nos agarra pelotudeando. Cuando hay 1000 muertos en Italia, nosotros tenemos gente entrando al país con una declaración jurada. O sea, no hay manera objetiva de que esta gente no vaya presa. Tal cual. Claro, acá en el Chaco, por ejemplo, yo veía que, por ejemplo, la mayoría le esperaban al virus en Ezeiza, con los protocolos que hacían en Ezeiza, siendo que la gente que de acá del nordeste viaja por Asunción, por un lado. Otra cosa es que la mayoría de los vuelos, por motivo económico, se hacen con escalas. Entonces, había gente que venía en un vuelo de Perú, pero el tipo había estado en Italia, Alemania, etcétera. Tal cual, está pasando lo mismo a Jujuy. Jujuy estaba controlando todas las rutas de acceso y sabemos que a través del norte no hay frontera. No escucho a nadie. Sí, decía que justamente Jujuy era una de las provincias que venía controlando más o menos bien el virus, y había escuchado que ayer habían informado 100 y pico de casos nuevos, totalmente, o sea, aún muy alto el número para lo que tenía Jujuy, para lo que venía teniendo. Lo que quería preguntar era, a ver, esta cuarentena se había instalado con uno de los objetivos principales, era preparar el sistema de salud, ¿no? Y quería saber, en todo este tiempo, qué grado de cumplimiento por parte del Estado hubo con lo que respecta a insumos, con lo que respecta a instalaciones, a preparamiento de recursos humanos, etcétera. Bueno, acá por ejemplo, lo primero que se terminaron fueron obviamente los barbijos. Uno veía que la distribución no fue homogénea ni inteligente, esa famosa cuarentena inteligente que hicieron. Por ejemplo, yo veía que los que estaban construyendo el hospital modular, los obreros, tenían barbijo N95, y sin embargo nosotros teníamos unos barbijos que la gente empezó a diseñar y a hacer con un voluntarismo por ahí hasta inútil, digamos, porque compraban tela vegetal y hacían barbijo y después lo donaban al sistema sanitario. Claro. Lo de acá fue una situación muy particular, ¿no? Julio se acuerda que habían prometido el primer hospital modular, y coincidentemente cuando vino Cafiero descubrió que no estaba hecho el hospital. No sé si se acuerda. Sí, no solamente eso, sino que hasta ahora el hospital modular tiene todos los respiradores, todo lo que quiera, pero se olvidaron un pequeñísimo detalle: la tubería que conecta el oxígeno y el aire comprimido. Entonces ahora están haciendo todo una excavación, digamos, para hacer esas conexiones. O sea, es como que van corriendo atrás de las necesidades. Nosotros tuvimos que adquirir de nuestro bolsillo todo porque no llegó tarde. Te daban un N95 para toda la pandemia, por lo cual vos tenés que ir renovándolo cada 3 horas. Y lo que este virus a nosotros nos hace pedazo y nos desnuda es que o se hacen las cosas bien o te contagiás. Y hacer las cosas bien involucra tener niveles de infraestructura que en Argentina únicamente tienen algunas islas de hospitales privados, como son el italiano, el británico y demás. El resto de los hospitales públicos no tienen infraestructura ni siquiera adaptable. Por ejemplo, estos kits rápidos que supuestamente iban a aparecer
los protocolos quirúrgicos del hospital italiano para poder programar o para poder operar a un paciente de guardia, porque está demostrado que un paciente sin ningún tipo de comorbilidad ni antecedente patológico se contagia COVID dentro de un intraoperatorio y aumenta 6 veces la chance de complicarse o de morirse. Y nosotros, por ejemplo, ni siquiera podemos testear a las apendicitis que vamos a operar. El paciente que operé, que mandé la foto hoy, es un paciente que yo no puedo testearlo porque a mí me demora 48 horas tener acceso al resultado. Imagínense que no puedo esperar 48 horas para operar el paciente. Entonces, después de 120 días de cuarentena, yo ni siquiera tengo acceso a un test rápido para acceder a un paciente que voy a intervenir quirúrgicamente. A ese nivel estamos. ¿En dónde estás laburando vos, querido Gallardo? Ah, no, me mataste, boludo. Yo estoy trabajando en una ciudad, en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Somos un hospital provincial, pero con un comportamiento público, municipal. ¿Cómo? Público, digo. Yo te estoy El hablando, sector público. te estoy hablando del sector público. El sector privado nos hicieron pedazo. El sector privado nos dijeron, ustedes a partir de hoy no hacen más consultorio y no pueden programar más. Y hace 3 meses que no podemos hacer consultorio ni operar, así que estamos viviendo de lo que es el hospital público. Y no solo eso, sino que encima Kicillof nos interviene IOMA y nos deja sin sustento económico. Pero todo lo que te estoy diciendo, hago hincapié y hago referencia al sector público, que es el que el Estado trató de reforzar. Claro. Bueno, acá también cuando Eso, se recibió, digamos, perdón. sí, no, adelante, por favor, Sí, Julio. no, Sí. que decía que, por ejemplo, también hay determinadas caracterizaciones que son absolutamente falsarias, digamos. O sea, por ejemplo, hablar de expertos en COVID, cuando es una enfermedad que no tiene ni siquiera un año. Porque yo puedo ser experto en Chagas o experto en TBC. Eso es lo que dice el el experto en Guille COVID, Moreno no. también, Claro, entonces pero pasa lo siguiente. Escuchando al Guille. No, pero acá vinieron un grupo de médicos que lo trajeron así, hicieron con bombo y platillo, que estos son expertos en COVID, que fueron capacitados, y después eran, cuando nosotros los vimos acá pobres, eran médicos recién recibidos, que no pudieron ingresar en la residencia y le agarraron así de UPA y lo trajeron acá al Chaco. Y bueno. Sí. Eso también sin mencionar el aumento de las demás patologías que se están dejando de lado por la locura, digamos, de la cuarentena total esta que estamos viviendo. Por ejemplo, los screenings para cáncer, tengo entendido, no tengo las cifras, pero hay sanatorios que disminuyeron un 80% del screening normal, digamos, con respecto al año pasado. Eso va a ser una locura, o sea, vas a tener aumento de la cantidad de cáncer, de otras enfermedades crónicas, digamos que ni hablar de las cardiovasculares, de los pacientes que dejaron de ir al médico, bien porque les prohibieron, o sea, bien porque están clausuradas, digamos, esas actividades, o por el miedo que les metieron los medios, ¿me entendés? Entonces yo creo que los efectos, digamos, van a ser tan gigantescos que van a ser hasta difíciles de medir. En Argentina no hay estadísticas, Oso, eso lo sabemos. Si hubiera estadísticas y auditaran, se les caería la cara de vergüenza. Así no hay estadística. No hay estadísticas después te lo paso, hay un informe que hizo un sanatorio privado, este de los screening ahora no lo tengo a mano, pero bajaron, ponele los Papa Nicolau, nada, casi un 100%, o sea, las mujeres dejaron de hacer Papa Nicolau, ¿me entendés? Sí, pero mirá qué pelotudez te voy a decir. Sí. Hace 12 años que me dedico a esto y prácticamente nunca se nos había complicado una vesícula al punto de morir. Y ahora, durante la pandemia, en este pueblo ya tuve 2 óbitos, dos personas fallecidas lamentablemente, porque
entre los procesos de inflamación se enfría, terminaron perforándose, cole peritoneo, pobrecita, y las abuelas no se la bancaron. Y eso no va a salir en ningún lado. Bueno, también está el tema yo he visto el tema de la casuística, o sea, de la mortalidad por COVID. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, dice, paciente, por ejemplo, 68 años, diabética, obesa, insuficiente renal, gangrena de Fournier, y te dice, bueno, murió de COVID, digamos. Yo voy a decir, bueno, con toda esa antecedente, ¿viste? Voy a decir, no sé. Axiomáticamente, es un axioma, sí. Le agarró COVID 10 segundos antes de morir. Claro, no sé, ¿viste? O sea, ¿cuál es la mortalidad de la gangrena de Fournier respecto del COVID, ¿viste? O sea, si vos haces un estudio, no tenés que hacer ningún estudio directamente. O sea, revisar nomás la bibliografía y ver si ya sabés cuál es, digamos. No, tal cual. Y bueno, y con este tema de lo que habrán escuchado, que ayer se concretó de nuevo un nuevo pico o un número de casos récord en Argentina, creo que eran 4.500 y pico, una cosa así. ¿Cómo está el sistema de salud en general como para hacer frente? Porque, a ver, estuvimos esperando el pico todo este tiempo en cuarentena. Te hago una salvedad ahí con el tema de los picos, disculpame que te interrumpa. Sí. Hablar de picos, yo creo que para cualquier persona que se considere un estadista, o por ejemplo alguien, digamos, con un título en salud pública o en estadística, yo creo que es una irresponsabilidad tremenda, porque vos para hablar de pico, no podés hablar de pico cuando constantemente lo estás pateando el pico para adelante, ¿me entendés? Con la cuarentena. O sea, por una cuestión lógica, vos vas a tener determinada cantidad de positivos ahora, y cuando vayas abriendo van a aumentar los positivos, ¿me entendés? Mientras no tengas un mecanismo para cortar la enfermedad con una vacuna. O sea, ponerse a hablar de picos es muy irresponsable, a mi parecer. No sé qué opinarán los colegas acá. También es una curva exponencial, por lo cual vos el pico lo vas a poder determinar cuando veas objetivamente que está descendiendo. Mientras vos no tengas ese dato objetivo, es irresponsable y es de burro hablar de pico. Claro, era como aparte cuando estás dijeron... hablando de picos, o sea, estás hablando de picos, digamos, queriendo cambiar las variables, ¿me entendés? O sea, pues vos hoy tenés supuestamente la población encerrada, no podés hablar de picos ahora si después vas a liberar a la población, ¿me entendés? O sea, estás cambiando todas las variables, no se puede, o sea, directamente es de burro, como vos dijiste. Como decían, vamos a aplanar la curva cuando no tenían curva, digamos. Claro, vos lo que aplanás es el inicio del quilombo. O sea, lo que haces es retrasar el inicio, pero sin vacuna no podés aplanar la curva nunca. La curva se va a aplanar cuando tengas una inmunidad de rebaño determinada. Exactamente, sí. Sí, o sea, es lo que repiten, viste, los medios o incluso el Ministerio de Salud de la Nación. Dice, nuestro excelentísimo Ginés. Claro, está hablando de pico todo el tiempo y, bueno, no ahora, sino que desde que empezamos en marzo. Está diciendo, bueno, no sé, llegamos al pico y lo patea, y como dicen ustedes, la curva no. A mí particularmente lo que me llamó la atención, siendo médico, porque todavía algo me queda de actividad científica, y siendo que ellos están metiéndose en un terreno en el cual nosotros sabemos, o al menos podemos interiorizarnos e investigar, te das cuenta lo improvisado y lo burros que son. Supongo que a un economista le debe pasar todos los días, o a un abogado le debe pasar a diario, porque son actividades que más del día a día en la política. Ahora, estos 4 o 5 meses que están metidos en un tema en el cual nosotros tenemos cierta idea, tanto la política, la dirigencia, como el periodismo definitivamente no están a la altura, pero ni remotamente. Lo que pasa es que también, por ejemplo, el rol
del ejecutivo no es explicar la enfermedad. Entonces, o explicar variables epidemiológicas. Entonces por ahí se meten en cosas que no saben cómo es, digamos. Y entonces, por eso es que le están errando bastante. Sí, todos habíamos visto que hace poco, hace un par de días o hace una semana, el mismo Ginés salió a decir que ya se iba a venir aplanando la curva, no sé qué, y la mayoría decía, tipo, como lo dijo él, espérense el pico dentro de unos días, y bueno, y así pasó. Si uno mira, por ejemplo, Ecuador, que al principio de la pandemia, mostraba imágenes horrorizantes, por decir así, al día de hoy tiene 73.000 casos confirmados y hoy tuvo 1.000 casos. O sea, fíjense. Argentina ya anda cerca de los 110.000, más o menos. No escucho. ¿No se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Se te escucha. O sea que nadie estaba respondiendo. Le dejaron el silencio. ¿Se me escucha ahí, muchachos? Argentina Sí, tiene sí. 123.000. 123.000 y hoy tuvo 4.518. Sí, la forma más objetiva de medirlo es multiplicando por el número de muertos. Esa es la forma, en un país como el nuestro que no testea, esa sería la forma más categórica. Claro. Vos tenés una mortalidad, ponele del 1, 0,1, no sé por cómo terminará siendo la real, y en base a eso vos extrapolás y podés tener una idea de la cantidad de infectados. Gallardo, pero ahí vos me estás hablando de mortalidad o de letalidad. Yo te estoy hablando de que es la forma más objetiva de saber más o menos el número de pacientes infectados. Sí. En el contexto del no testeo me hablas vos, te entiendo. Claro, si vos tenés 1.000 muertos, vas a tener, ¿qué queda la cuenta? ¿1 millón de infectados? O 100.000, no me acuerdo. No quiero, pero esa es la forma más simple para no testear, digamos. Pero también esos 1.000 muertos tienen que ser reales. Si vos vas a ocultar muertos o vas a multiplicar muertos, también le estás errando haciendo ese cálculo. Y sumando un poquito a lo que vos decías, como para rellenar o para explicarles ahí a los muchachos que nos estén escuchando, lo que es la inmunidad de rebaño, pues por ahí no todos lo saben, para nosotros es muy común hablar de inmunidad de rebaño en medicina, es una forma indirecta, si se quiere, de protección contra una enfermedad que se produce, digamos, en una determinada población cuando un porcentaje muy importante de la población ha sido vacunado o directamente ese porcentaje ha adquirido inmunidad por medio del contagio previo. Que recién vos, para hablar de picos, necesitas, o el pico para que se produzca, necesita que se produzca la inmunidad de rebaño, es decir, que un porcentaje importante de la población, que en el caso del COVID no sabemos cuál es, necesariamente tenga que estar inmunizado para que empiece a descender el número de casos. En realidad, para saber más o menos qué número necesitas, depende del del RO o el R0 de la patología. Sí. Supongamos que vos tenés un sarampión, que es un R de 9, creo, un RO de 9, necesitas tener una inmunidad del 90%. En este caso, se calcula que un 70, un 60 tendría que andar. Para el COVID, mira, eso no lo tenía, no tenía el dato. Pero pasa que el R del COVID tampoco está tan claro. Por eso es que te decía que no lo podíamos calcular. El año que viene va a haber papers para tirar para arriba y el otro. Ahora estamos todos en bolas, nadie sabe nada. Con respecto a los papers, a mí me ha llamado la atención también determinada como de prodigalidad en publicar ya. Antes yo quería hacer un estudio con 10 pacientes, me sacaban a los bolsazos.
no me publicaba nadie. Ahora, Totalmente. sacan así cualquier publicación a propósito de 5 casos de COVID tratado con manteca de cacao. Sí, Listo, cualquier pelotudez publicalo. y en revistas de alto impacto, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. De todas maneras, Julio, yo no lo veo del todo negativo a eso. Entiendo que es una situación de emergencia y si les tenés que tirar, no sé, inyectarle barro a ver si funciona y lo haces, ¿me entendés? No Claro, lo veo del claro. todo negativo. Sí es verdad que puede tener alguna consecuencia negativa en el sentido, digamos, de que te ensucie o te llene de datos falsos. Claro, Al el no tema tener es, viste, información, al ser una enfermedad nueva, yo pienso que está bien. claro, no, el tema Después es, vamos viste, depurando qué sirve y qué no, ¿me entendés? Está bien. claro, Además, Es- si vos analizás las consecuencias económicas mundiales, es entendible que le tiren con de todo el tiempo. claro, no, es como cuando fue el informe de Cochrane, digamos que había caído porque en realidad publicaban datos positivos, pero lo negativo te lo ocultaban, digamos. Más o menos así sucede también inclusive con este tema de la vacuna, digamos, porque acá sí, con bombo y platillo fuimos seleccionados, somos unos capos, qué sé yo, y hay publicaciones previas hechas, por ejemplo, en Inglaterra que te van diciendo, che, esperen, fíjense que hay determinadas cosas que no están muy claras y qué sé yo. O sea, Sí, Hay algo que acabo de leer en el chat y me pareció interesante, es ¿qué futuro le depara al sistema de salud? Si está preparado para seguir aguantando los embates o va a colapsar en algún momento por falta de insumos, falta de equipo, de personal. ¿Cómo ven el futuro del sistema de salud? ¿Quién responde? yo creo que el sistema de salud va a colapsar mientras sigan robando, digamos, eso seguro. Yo creo que el sistema de salud ya no existe. Sinceramente, veo un futuro oscuro, pero independientemente de que colapse ahora, lo veo completamente desfinanciado, sin estructura, para lo que son los próximos años. Está bien, o sea, se va a incendiar todo. Y Yo ya no tengo, cada vez tengo menos insumos, o sea, cada cosa que pido no hay, y la verdad es que nosotros ya estamos haciendo medicina de hace 30 años. Sin ir más lejos, hace un par de días se fracturó un nene de 8 años, el arco en C está roto, lo mandamos a reparar hace aproximadamente un mes. Para la gente, el arco en C es la posibilidad que tenemos nosotros de hacer radiografías dentro de quirófano. El traumatólogo la usa para poder operar una fractura. Sin ese arco en C, el traumatólogo tiene que abrir todo el brazo y ir directamente al hueso, algo que no se hace desde que se inventó la radiología. Entonces, ese arco en C Ministerio no aprueba los presupuestos, entonces hace un mes que no lo tenemos, el paciente tuvo que ser operado, previamente se quiso derivar por su obra social. La obra social está cortada porque está en conflicto, hay una situación de conflicto con el idioma, entonces tenés un paciente que termina con un tajo de 15 centímetros y un resultado que depende muchísimo de la suerte. Hoy ya la situación es esa. Y hace años que viene retrocediendo. Imagínense lo que va a hacer esto después de este colapso y de una caída de 18 puntos del PBI. Sí, encima, por ejemplo, te dicen, el Estado se ocupa del sistema sanitario, porque compramos respiradores, bomba de infusión, equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Y en la guardia por ahí voy a decir, no hay iosina, no tengo diazepam, Dexa, y voy a decir, bueno, chami, ¿de qué me sirve el respirador si no tengo drogas por ahí que son re básicas?
Claro, Pero claro, sí. el hospital público es la cometa. Yo, capaz que te aparece una torre de $50.000 y no tenés curitas, por hablar de alguna manera. Nosotros tenemos un equipo para oftalmología gigante, un microscopio, y no hay oftalmólogo en el hospital. Todo depende de los retornos. El manejo es nefasto. La salud pública es una gran mentira. Y que las obras sociales las manejen los gremios es otra gran mentira. Es todo una cometa para quedarse con la guita de la gente. Las obras sociales no tienen instituciones, van al hospital público, el hospital público arregla la cometa, se sobresatura, se queda sin insumos. Nosotros somos unos pelotudos que seguimos trabajando, das una salud de mierda y ellos todos los meses te descuentan de forma obligada en tu recibo de sueldo como si vos pagaras SOS de 410. Entonces, si a las personas le permitieran elegir su sistema de salud, sería muchísimo mejor para todos. Es un papelón constante. Sí, amén de que también hay programas así nacionales, provinciales, como por ejemplo Plan Nacer, Profe, todas esas cosas que son algo ficticio, digamos, porque la gente por ahí cree que tiene obra social y la verdad que se está atendiendo en el sistema público como cualquiera que no tiene. Tal cual. Sí, a mí una de las cosas que más me preocupa es del populismo, y esto lo traslado, quizás lo entiendan como fuera de contexto, pero déjenme terminar la idea. Lo que más me sorprende es cómo la gente se somete a la pelotudez, a la mentira y a la posverdad en el año 2020, cuando vos tenés acceso a la información al instante y cuando instantáneamente vos podés decir, che, puta, esto es mentira. Por ejemplo, hace 2 meses salió el NeoKit. El NeoKit del CONICET, en 15 minutos íbamos a tener un test rápido. Y dije, fantástico. O sea, no pasó absolutamente nada, no llegó nunca, hubo toda una estructura festejándolo y quedó en la nada. Y no hay nadie diciendo, che, ¿dónde está eso? Y así constantemente. O sea, yo entiendo que hace 50 años vos podías mentirle a la gente. Ahora, que hoy nos digan cualquier pelotudez y que nosotros nos quedemos inmóviles o creyéndolo, aún siendo que tenemos toda la certeza de que es una mentira, no logro explicarlo. Eso es increíble, loco. A mí me pasa algo parecido también, de que digo, viste, es el fenómeno que hablábamos el otro día en Twitter. O sea, a la gente le mandan una foto hecha por un nene de 8 años que dice que, no sé, que Cuba va a sacar una vacuna, o Cuba ya tiene la cura, viste, que hablaban del interferón beta. Que Cuba ya sacó la cura del COVID con interferón y próximamente estarán enviando los recursos a China y no sé qué mierda. Boludo, 120.000 likes tuvo esa publicación. O sea, 120.000 retrasados mentales fueron y likearon eso, ¿me entendés? Y ya pensaron que ya estaba listo, no existía más el COVID. Está bien. Y así tenés millones de cosas. La gente sigue creyendo cosas como en la Edad Media, loco. Claro, pero eso, yo te digo una cosa, que piensen eso de la foto de Mia Khalifa o del chico ese. Claro, que ponen ahí, no, que ponen así, esta es una famosa doctora, que qué sé yo, que esto, lo otro. ¿Y de dónde conoce usted a Mia Khalifa, Julio? Picón, usted no va a poder salir de esa situación. No sé, creo que hay el New England Journal of Medicine hablaba algo de eso. La famosa médica. Sí, no, pero te juro, qué sé yo, no sé, una vez, pero hace poco me dijo un cura de ahí del Perrando, me dice, sí, porque el médico ese, tal cosa, a ver, ¿quién? Me muestra la foto, le digo, no, este es el niño polla, le digo, este es un pornostar, y pensaba que era un médico Claro, y la gente así se engancha al pedo. Ahora, si hicimos un respirador con 2 botellas de plástico y la gente lo retuitea y le da like y todo, y es falso. Totalmente. Ahora, vos, por ejemplo, hablando de pandemia, ya tuviste 2 o 3 pelotudeces festejadas del CONICET. Y cuando salga la cuarta, vos decís, bueno, no le van a dar manija a esto porque ya se comieron 3 pelotudeces. No, arranca y todo el mundo a festejarlo y a militarlo.
Y vos decís, bueno, somos un país tercermundista sin formación, subescolarizado, en el que la gente en cualquier momento abandona la bipedestación. Pero no, vos ves el resto del mundo metido en situaciones similares, ¿viste? Vos decís, este flaco te habla de este terraplanista y es ingeniero, y la concha de la lora. Claro. Eso lo del CONICET, la verdad, una locura. Creo que hace poco había salido de nuevo que estaban desarrollando una vacuna, después no sé, siguen con los versos en el ahí. 2010. Dijo Sí. para junio íbamos a tener 500.000 de test, no sé qué. Sí, ahora estaban con un suelo de caballo. El suelo de caballo hace 50 años que no se usa más en el primer mundo. O sea, Bueno, ahí ¿Qué lo tal? tenés. Perdón, ahí le tenía Corriente, que inauguró un hospital con 1000 camas y 300 camas de terapia. Te quiero preguntar, a ver, ¿cuánto es el recurso humano y de dónde van a sacar, digamos? la pregunta para quién es. No, es una pregunta así, Una general. pregunta retórica. Una pregunta retórica. Claro. Perdón, yo no pedí nacer. Sin ir más lejos, las residencias de. Yo hace unos Gallardo años, cuando era Pro joven, Aborto. fui jefe de residente, y las residencias de terapia intensiva vienen quedando vacías. Y vienen quedando vacías porque cualquier generalista, cualquier médico, yo inclusive, un cirujano, en cualquier lugar agarra y hace una guardia de terapia. Entonces, como está mal paga, tenés que estar ahí. Hoy por hoy, en el interior, no tenés terapistas. Y la verdad es que si vos le das la mejor herramienta a un estúpido, va a seguir siendo peligrosa. Entonces, si vos me das a mí un respirador, yo no voy a tener ni idea qué hacer con el paciente más que intubarlo y que sea lo que Dios quiera. Acá hablábamos de la cantidad de respiradores y camas en terapia, y ¿quién lo va a manejar? Sí, eso es fundamental. O sea, Claro, ¿cómo está el tema de salud con respecto a la capacitación? Y bueno, Recurso- Para eso vinieron los cubanos, loco, que lo manejen ellos. Nos vinieron a salvar. Otra cosa que preguntaron también es la opinión sobre el CDS y MMS como posible cura al virus. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Yo la verdad que no conozco muy bien el tema ese, pero sí sé que los defienden, o sea, que los que atacan eso son los mismos que gritan el nuevo orden mundial en Plaza de Mayo y yo no entendí la pregunta. CDS y MMS son, creo que es hidróxido de cloro y no sé qué otra cosa más, que dicen que tienen la propiedad de curar todo, imagínate. O sea, todo, Sí, todas no. las patologías Dióxido de que cloro y existen. hidroxicloroquina. Sí. creo. Sí, Ah, No, no, eso son boludeces, loco. claro, Es acá como- lo hicieron. Yo, es como, Hidroxicloroquina, todo como lo... como el poder afrodisíaco del cuerno de De Odín. rinoceronte. rinoceronte. Claro, boludo, una cosa así. No, o sea, no es mi área, porque, reitero, me dedico a otra cosa, pero sabemos que en general el antiviral es un terreno oscuro todavía para todo este tipo de patologías, exceptuando alguna excepción. sí, Tal yo cual. había leído que en Brasil y no sé en qué otro país se estaba viendo el uso de la ivermectrina, que en el campo se la usa como antiparasitario y antiviral, digamos. Sí, la Claro, pero- ivermectina, decís vos. La ivermectina Sí. surge en un estudio chiquitito con 20 personas en Australia y tampoco demostró nada. No demostró nada, de hecho ya la descartaron. Por eso, Leí o sea, el último paper que sacaron, la descartaban estamos- la ivermectina como tratamiento. nos estamos Claro. aferrando a todo rápida, ¿no? En la desesperación. Esto es como que te declaren algo incurable y vas a ver a Gauchito Gil, a la Virgen, a Jesús y a la curandera del barrio. Te aferras de cualquier cosa, la gente se Claro. aferra de. Y también Ah. hay una irresponsabilidad monstruosa de los medios vendiendo pelotudeces. Eso hay que decirlo. Sí, tal cual. Aquí asociaban acitromicina y hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Y te digo que la verdad que no se ve el resultado así muy evidente. Mirá, hay estudios contradictorios ahí, Julio, con la Sí. hidroxicloroquina más acitromicina.
No, bueno, Claro, En es Bolivia dicen que el dióxido de cloro se funcionaba. la hidroxicloroquina tiene algún antecedente y el mecanismo de acción podría estar involucrado, fundamentalmente pensando en entender esto como, no digo autoinmune, pero sí en la inflamación. Podría haber algo ahí, pero no estoy muy al tanto. Sí, Claro, en la hay- inflamación y también escuché por ahí o leí en algún paper que pasaron que aparentemente modificaría el pH de la célula y le impediría supuestamente la entrada al virus, a los neumocitos. Pero Claro. también, viste, es todo teórico, viste, no hay nada que esté comprobado. Y la cagada que tiene es que te aumenta bastante, o sea, el efecto adverso que tiene complicado son las arritmias. Sí, las Sí. arritmias, para el Sí, problema pero eso cardíaco. en determinado paciente. Sí, Y también hay un montón o sea, por eso cuando todo esto arrancó empezamos a leer, porque yo empecé a leer porque dije, bueno, voy a tener que terminar en terapia ayudando a mis colegas. Y bueno, y todos fuimos perdiendo entusiasmo al ver la situación. Señores, buenas noches. Así Ya es, lo dijo loco. Alberto. La solución es un tecito caliente y el virus se muere. ¿Cuál de todos los Alberto? Porque Alberto ha hablado tanto y ha dicho cosas opuestas tantas veces que básicamente Alberto le dio la razón a todo el mundo y a ninguno. Es como un cuento de Borges redactado por Cintia García, la situación de Alberto en este momento. Con Dios y con el diablo. Alberto Olmedo, el mano. Hermano santo. Che, Julio, y con respecto a Resistencia o Chaco en general, ¿cómo está manejando la gestión Capitanich con respecto a la salud? Y mira, acá se gastó, según datos oficiales, para bancarme, 400. Julio, Sí, aclará que no te querés suicidar, ¿eh? no. Totalmente. Según Está en datos uso de todas sus oficiales, facultades. claro, se gastó 400 millones de pesos en el sistema de salud, dice, y la verdad que, qué sé yo. Para pintar la pastilla 9 se gastaron 14 millones de pesos, o sea, que es la pastilla de cirugía. Y la verdad que se ve que el pintor es medio caro, digamos. La verdad que no sé quién era, si era Picasso o quién, digamos, pero se ve que es costoso el tema. Parece que la pintura traída de... Sí, tal cual. No, pero te juro, lo que pasó en La Guardia fue extraordinario, porque agarraron y pintaron, pusieron Durlock, hicieron unas divisiones, qué sé yo. A la semana cae infraestructura hospitalaria y dice, esto vamos a tener que tirar todo, porque estamos por agrandar. Y yo digo, pero ¿cómo? Si ustedes hicieron nuevo esto, sí, nosotros ya estábamos viendo ya, pero como había orden que había que construir, construyeron de vuelta y voy a decir, ya construyeron algo que ya sabían que lo iban a tirar, digamos, o sea, el doble gasto, digamos, no sé. Qué ineficiencia. Sí, ya la Auditoría General de la Nación, creo haber leído hace unos días que no iban a auditar la situación del año por la situación de COVID. O sea, que imagínense. Claro, loco, si tenés problemas, no los midas y listo, ya está. Solucionó. Es la verdad que uno toda la vida pensó en ¿Cómo vas esforzarse. a tener pobreza? No la midas y listo, man. Es estigmatizante. Claro. A mí lo que más me rompe las pelotas hablando mal, porque ya me hicieron calentar todos ustedes, es el hecho de decirle barrios populares. Hijo de puta, no comen, cagan en un balde, tienen frío, cuando llueve están en el medio del barro, no tienen vacunas, tienen dengue, tuberculosis, se apuñalan, viven en condiciones de como hace 300 años. O sea, ¿qué carajo tiene eso de barrio popular? Eso es una villa miseria y vos sos responsable de haber generado esas condiciones. O sea, ¿qué romanticismo le querés dar a la pobreza? Si el sueño de todo pobre es dejar de serlo.
O por lo menos cuando hay dignidad, el tipo dice, yo quiero que mis hijos tengan la posibilidad de estudiar o tener un laburo. O sea, Sí. ¿qué romanticismo Cuando hay le querés dignidad. dar a eso, hijo de puta? Bueno, eso es el manejo del discurso, digamos. Esto es el manejo del discurso, como se hace, por ejemplo, acá en el Chaco. Antes era el indio, bueno, después esa era una palabra estigmatizante, pasó a ser el aborigen, después pasó a ser el pueblo originario, Pueblo original. pero en la realidad nunca cambió, digamos. O sea, sigue siendo la misma realidad del indio que la del pueblo originario y así le cambie en el autóctono, el próximo término va a seguir siendo igual. Son etiquetas simplemente, no tienen valor alguno. Ahora, lo que iba a decir, Leo. Sí, ¿qué tan cierto es que el gobierno no está cumpliendo con la ayuda que le iba a dar a los médicos que estaban enfrentando la pandemia? Porque leí el otro día que por ahí hay algunos médicos que no están pagando el bono, así que no sé qué Totalmente cierto. pueden decirme ustedes. Totalmente cierto. Pagando, entonces. La verdad Acá que Están dando, o sea, prometieron un bono y no les dieron, no les están dando. de 5.000 pesos, pero cobró un sector y otro sector no cobró. O sea, no sé cómo fue la distribución. Y le dan 30.000 pesos a los artistas, falopa. Claro, eso estaba por decir, 5.000 pesos es una mierda. la verdad que no tengo ni idea porque el sueldo del hospital se me va todo en la cuota, en cuotas de alguna pelotudez. No tengo ni idea cuánto gano. El día que agarre un recibo del hospital me pego un tiro. Y a los policías acá le daban, creo que era un bono también de 2.000 pesos, creo algo así. A ellos sí le cumplen, bueno, porque bueno, la fuerza de seguridad no les llegan a pagar y se pudre. A nosotros nos dieron la posibilidad, nos sacaban el impuesto a la ganancia si nos pasábamos, pero pura y exclusivamente porque necesitan que cubramos guardia. Entonces, como quieren que cubras la guardia, si vos te pasás, vas a pérdida, por eso te lo sacaron. Pero nada más que por una cuestión de que les conviene. Nada más que por eso. Bueno, acá se generó un conflicto con el tema de los médicos que vinieron ahora con voluntarios, por decir así, con un contrato de 150.000 pesos y 40 horas semanales, y que es un contrato que es realmente superior al que cobra un médico de planta acá de 44 horas. ¿El médico cubano? No, son médicos argentinos que contrataron ahora. Todos. Trajeron de Buenos Aires porque viste que acá estaba medio complicada la cosa. Y le pagan mucho más a los médicos que son de planta acá. Está bien, pero eso es el mercado, oferta-demanda. Lamentablemente es así. Cuando era residente buscaba hospitales para hacer la guardia de las fiestas y al mejor postor, porque nadie quería estar en Navidad, Año Nuevo, y bueno, y ahí salvaba el mes. Lamentablemente es así. Yo me compré la tele y el home theater con guardia de Navidad y Año Nuevo. 48 horas de guardia metí. Claro. Que la deuda la paguen los pobres. Claro, para Muli que se te cagó de risa del sueldo del residente, hija de puta. No, boludo, no. ¿Qué hiciste, Gallardo? No. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Un picante, boludo. Yo gallardista. No, y ahora que estamos en la recta final, prácticamente los últimos 30 minutos de programa, voy a traer el polémico tema del aborto. Quiero saber qué opinión tiene cada uno, la postura, y después yo le discuto al que sea de aborto. Después ya vamos llevando todo el tema de cómo se puede llevar a cabo lo de aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué opinión tienen cada uno del aborto? ¿Quién arranca? Bien, arranco. Aborto ilegal, inseguro y carísimo. Bien. Lo primero que voy a decir del aborto es que en un país pobre como el nuestro, en el cual hay que dirigir las políticas de salud para salvar a la mayor cantidad de gente,
discutir el aborto es una pelotudez. Como política de salud, es estadísticamente insignificante. Yo no digo que esté bien o no digo que esté mal que mueran mujeres, pero son 40 mujeres al año. Y vos tenés 1.500 mujeres que mueren al año de cáncer de cuello de útero, que es evitable, 6.000 mujeres que mueren al año de cáncer de mama, que también se puede hacer un buen screening, y vos tenés 20 personas por día que mueren en accidentes de tránsito, por tirar algún número. Entonces, en 2 días de accidentes de tránsito ya tenés todos los valores de las muertes por el aborto. Entonces, que estemos 5 años discutiendo el aborto es irrelevante en un país tercermundista y pobre como el nuestro, sin ir a la profundidad de que el proyecto que se rechazó en el Senado era abominable. Por ejemplo, yo puedo entender que la decisión de abortar o no es moral, ¿sí? Y puedo entender que hoy hay chicos de 8 años que piensan que eyacular es lo mismo que abortar. Esa discusión ni siquiera la voy a empezar, porque es como discutir con un terraplanista. O sea, eso no lo vamos a discutir. Ahora, el proyecto que habían elevado involucraba que, por ejemplo, todos los hospitales tengan a alguien dispuesto a hacer un aborto. Yo laburo en un hospital con 3 ginecólogos. Imagínate, los 3 ginecólogos dicen, no, yo no lo hago. ¿Qué hace el director? ¿De qué se disfraza? Por otro lado, había que resolver la patología en menos de una semana. ¿Ustedes saben lo que es programar la cirugía para resolverle esa patología en menos de una semana? ¿Qué tengo que suspender? ¿Una cirugía de un cáncer para hacer un aborto? Y por otro lado, el aborto no tenía, ese proyecto prácticamente no tenía límite de edad gestacional. ¿Yo qué hago con un pibito de 7 meses? Saco un pibe de 7 meses que prácticamente no, puede vivir, lo saco y lo tiro en una palangana y espero que se muera. ¿Quién piensa en el trauma del equipo de salud a la hora de esos casos puntuales? Hacía aguas por tanto lado ese proyecto que para mí considero que fue una estrategia fantástica de mercadotecnia política para ganar votantes. Porque fíjense que tanto el aborto como el Ni Una Menos y como todos estos movimientos que están surgen, por, si lo querés decir de alguna manera, por un principio, por una causa noble, y en realidad lo único que quieren es encauzar votantes. Porque fíjense que cuando por ejemplo, uno del grupo gay, trans y qué sé yo, dice, che, yo soy puto pero soy de derecha, automáticamente lo sacan del grupo. Entonces, ¿hay una inclusión en esto o hay una idea política? Para mí, ese proyecto de aborto legal, seguro y gratuito y todo la concha de su madre, surge para generar un caudal político de votantes. No surge con la idea de resolver un problema que estadísticamente es insignificante. Terminé. De hecho, el último año que se midió la cantidad de mujeres muertas por aborto fue 2017, si no me equivoco, y fueron 26. O sea, sí. Menos aún. Claro, o sea, es más ridículo que armar una patrulla antiosos como la que hizo Homero. No tiene sentido. Pero después tenés a Flor de la B que sale a decir que en Argentina se practican 500.000 abortos por minuto, una cosa así, ¿se acuerdan cuando dijo? Son las mismas personas que mató Bolsonaro personalmente. Claro, Bolsonaro incendió personalmente el Amazonas. Pura y exclusivamente por placer. Bueno, así lo mismo con el aborto. Es la posverdad. Es lo que hablábamos al principio. La posverdad, tal cual. Julio, falta tu opinión sobre el tema. Y mira, yo pienso también, coincido. O sea que a mí se me hace que fue todo tipo un acting, digamos. Así como, no sé si ustedes recuerdan acá con el tema esto de la pandemia, que pasó que fue denunciado, que se hizo inclusive hasta una sesión de diputados para repudiar el atentado con el cierre del aire comprimido en el Hospital Perrando, que fue por decir así, hasta una noticia nacional e internacional. Después, investigando, el Estado se constituyó querellante, todo, y después resultó que en realidad era
un problema técnico que ya se venía suscitando hacía meses, digamos. Lo mismo me parece que con este proyecto, que lo que tuvo una intencionalidad política, que querían esconder una intencionalidad sanitaria que es totalmente insignificante. Yo estoy de acuerdo con que se debería despenalizar, pero por ahí tengo mis reservas respecto de eso, que sea gratuito, general, y que, qué sé yo, que lo tenga que sostener el sistema público. La verdad, hasta ahora, inclusive, en el sistema privado, vamos a ser sinceros, los legados se hacen corrientemente y nadie dice nada, digamos. Sí, yo quiero acotar una cosa, o sea, prácticamente Si me nuestro dejan tirar un derecho comentario penal. también. Sí, yo le iba a decir que nuestro derecho penal además prácticamente que me permite parece- el aborto. Dale. Eso nomás. Solo en casos de violación y de enfermedades con el feto. Aparte, la madre. por lo menos en Capital, yo hablo por Capital, acá en Capital el aborto ya es legal en la práctica, ¿sí? En los hechos. ¿Por qué? Porque reconocen el fallo FAL. Si lo leen al fallo FAL, van a ver que en una parte dice que el aborto está permitido en todos los casos que afecte la salud, tomando la definición de salud de la OMS. Y si ustedes van a leer la definición de salud de la OMS, abarca desde que te salió un grano en el orto hasta que no te gusta el inodoro de tu casa, eso te genera, viste, algún malestar mental y listo. O el pibe va a nacer, viste, y vos no tenés los suficientes medios económicos para tenerlo, eso afecta a tu salud mental, listo, está justificado el aborto. Eso se hace, yo lo veo casi todos los días. O sea, ya es legal, en la práctica es legal. Claro, por eso yo acotaba lo mismo que para el derecho penal, que se basa las definiciones de salud y todo eso, también va en realidad de los pactos interamericanos. El aborto está permitido dentro de unos marcos regulados, digamos. Perfecto. Ahora, saquémonos la careta, dejemos de ser hipócritas y digamos, no lo quiero tener porque quiero terminar la carrera o porque queremos viajar a Europa con mi pareja y quiero tenerlo el año que viene o no es el momento. Digamos las cosas, pongamos los huevitos a decir, che, yo no lo quiero tener con esto. Ahora, dejemos de mentir y apoyarnos en el abuso, porque la estadística del embarazo por abuso es 0,0001 o peligro y demás. O sea, a mí me duele horrores que usen a las mujeres pobres para legitimar un capricho de clase media, cuando la mujer pobre tiene 7, 8 pibes porque prácticamente no aborta y vive como vive y son abusadas a diario, se cagan de hambre. Yo soy legista también y en un pueblo veo 7, 8 pibas por semana con los ojos destruidos, completamente cagadas a palo. O sea, ¿quieren hacerlo? ¿Quieren que sea legal? Perfecto. Ahora, las cosas como son. Basta de careteadas. Claro, porque entre otras cosas se trata de deshumanizar al feto y al embrión, como que no es vida y no es persona tampoco. Eso es mentira. O sea, por lo menos que pongan los huevos en la mesa y decir, estoy a favor de asesinar, de matar a una ser persona. humano. O sea, no. Claro. Sí, Está bien, Eso hoy se resuelve muy fácil, leía... muchachos. Eso se resuelve con la pregunta, ¿cuándo empieza la vida? Tal cual. ¿Cuándo empieza la Desde vida? la concepción. De la concepción. Está bien, pero la gente que es pro aborto no te sabe contestar esa pregunta. Y No, si no, vos ese es de- vas No a es que ser no pro saben, aborto sino que la desde discuten, una, porque o sea, sí, con argumentos científicos, como muchos, viste que ahora se jactan de decir no, porque una persona se empieza, tenés que tener una definición categórica y taxativa. Vos no podés de pronto decir que no, que uno empieza a ser persona a partir de las 12 semanas. Y Claro. en otro país tenés que hasta los 9 meses, o sea, no, ¿me Sí. entendés? Tenés que tener una definición clara. claro. Y Claro, nadie encima, te sabe contestar esa pregunta. El aborto Todos es una piensan decisión- cosas distintas. Sí, el aborto es una decisión moral. La Porque moral... además, termino con Sí, esto. perdón. Además, No, o sea, lo que vos digas, Oso, por favor.
comienza, o sea, la vida de una persona comienza en un instante. Es un instante que es muy preciso, es muy claro, a partir del cual hay vida y antes del cual no hay vida. Es un único instante, ¿me entendés? Entonces, Sí, el eso único seguro. instante comprobado por la ciencia, hace ya casi más de 100 años, es la concepción, no hay otra. Yo no soy religioso, soy totalmente ateo, ¿eh? Mi postura es Claro. la ciencia, entonces, por Lo una que cuestión pasa de es, coherencia intelectual, yo soy pro vida, ¿me entendés? claro, lo que pasa es que tenían también una acción coercitiva sobre los profesionales, que eso es lo que una cuestión que el Estado siempre quiere tener, una actitud coercitiva sobre la actividad profesional médica particularmente. Vos tenés que hacer esto, vos estás obligado a esto, vos estás, y viste, y uno dice, espera, yo soy médico, sí, pero soy ser humano, soy persona, o sea, tengo una autodeterminación. Totalmente. Es una decisión moral. La moral depende de la construcción social y si nosotros el mensaje que llega es que el feto no es una persona, la mujer va a abortar sin ningún tipo de preámbulo porque es la construcción que le van a haber generado. O sea, y eso es lo que se está predicando. Por ende, no va a haber ningún tipo de culpa. Cuando yo era pibe, cuando una mujer decidía abortar, era todo un duelo. O sea, llegar a eso era lo último, era lo peor, la destruía. Hoy, si vos considerás que es lo mismo que cortarte y sangrar, bueno, esa persona no va a tener ningún tipo de culpa. Y todo surge de lo mismo, es la posverdad. Podés decir cualquier pelotudez, sostenerla y está bien. Sí, incluso dicen que es un conjunto de células, que no lo consideran ser humano, sino como un conjunto de células, una locura. Pero si vos Pero también el ser sos un humano, conjunto de el ser células, humano che, es- loco. El ser humano es un conjunto de células. Claro. Un conjunto de células forman sistemas y así sucesivamente. Ahí Sonta que está preguntando qué opinión tienen al respecto de congelar embriones. Yo quiero decir algo que, bueno, se considera que hay vida para el derecho. Yo como estudiante ya avanzado, casi terminando derecho, cuando hay fecundación en el óvulo y este se impregna en las paredes del útero. Se Bueno, implanta, eso en respuesta, decís. claro, se implanta. Esa es en respuesta a los embriones congelados, digamos, de por qué, bueno, de eso. Claro, porque hasta que se implanta en el útero, en el endometrio, vos tenés aproximadamente un 25 o 30% de los embriones que no son viables. Por Claro. eso se considera ese momento. Si vos no considerás ese momento como el momento en el cual el embarazo comienza, el DIU tendría que estar prohibido. Claro. El DIU Sí, se consideraría un método abortivo. Exactamente. Si el DIU es legal, el aborto es legal, bajo ese contexto. Pero bueno, es una situación dinámica en la cual hay que poner un punto de corte. Yo considero que discutir si en la trompa, cuando está la mórula o cuando se implanta, es o no vida, es un detalle, te diría, mínimo. Acá lo que estamos discutiendo es todo lo otro, porque mientras pasa eso, la mujer ni se entera que está embarazada. Acá estamos discutiendo que están por legitimar dejar un pibito de 8 meses tirado en una palangana. Y otra barbaridad que hacen es trabarlo judicialmente, llegar al 5.º mes, que la piba se coma una cesárea en el 5.º mes, que es una cirugía, que no es algo menor, que ese pibito de 5 meses vaya a un aneo y que esté en un aneo gastando miles de dólares por mes y que a las 2 o 3 semanas se muera. Es inhumano, loco, es inhumano esa situación. Y eso lo vi en 2 o 3 provincias ya en el año pasado o en este año. Es una locura. Entonces te dicen, vos le decís, che, pero esto va a estar, esto se mueve, ¿y qué hago? Y lo tenés que asistir. Pará, pero vos me obligás a sacarlo antes de tiempo y me obligás a asistirlo siendo que no es viable, pero te pasás de hijo de puta. Es una hipocresía que en el 2020 no tendría que existir. Tal cual.
Yo quería acatar también que, bueno, yo personalmente no creo en el relativismo. Para mí sí hay fundamentos universales de la moralidad. Si no, no podríamos afirmar, por ejemplo, la existencia de derechos humanos como la vida, la libertad, por ejemplo, derechos fundamentales que por ahí porque con el que se apoya el liberalismo, ¿no? No tiene casi Bueno, mucho. ahí con respecto a lo que vos decís, sí. Sí, decime, amigo. Yo les diría, viste que todas las, digamos, las aborteras son partidarias del ni una menos. ¿Ni una menos a partir de qué momento? Claro, totalmente. ¿A partir de qué momento? Desde que nace. ¿Qué es nacer? Es atravesar un canal de parto de mide 10 centímetros. ¿A partir de qué momento en el que está atravesando ese canal de parto? O sea, cuando ya salió la cabeza, ahí ya tiene derechos. Cuando salieron los hombros, cuando salieron las patas, o sea... Según el derecho, desde no se puede las tener contracciones. esos argumentos en el día de hoy. Totalmente, estoy totalmente de Si acuerdo vos con me Dano. decís que defendés a las mujeres, listo. ¿A partir de qué edad defendés a las mujeres? Y son muy ¿Estás a mujeres. favor de hacer una fetotomía a los 7 meses, como decía Gallardo, El a un feminismo es muy feto dogmático femenino? hoy en día. Entonces no defendés a las mujeres, ¿me entendés? Totalmente. Pero Lo que pasa es que acá se tomó, digamos así, este tema del aborto y del feminismo, más como una bandera política con una clara intencionalidad, inclusive hasta electoral, y la gente por ahí no se pone a pensar realmente lo que, está detrás de todo eso. Esto es como decía alguien, creo que era un norteamericano, que decía, si uno supiese cómo se hacen las salchichas, no las comería, digamos, y que las salchichas son como las leches, digamos, una cosa así. ¿Entendés? Entonces, esto es, para mí fue todo un oportunismo político, así como se está haciendo con esto del COVID. A mí me parece que acá hay un gran oportunismo político, no solamente a nivel nacional, sino internacional también. Antifa está en la misma. Tal cual. Ahora hay pelotudos pidiendo perdón por ser blancos. ¿Cómo vas a pedir perdón? Pedir perdón por ser negro, por ser blanco, como pedir perdón por ser negro, o pedir perdón por ser judío, o por ser católico, o por ser musulmán. O sea, ¿cómo vas a pedir perdón por ser blanco? ¿Cómo vas a pedir perdón por la cantidad de melanina con la que viniste de fábrica, loco? O sea, de última, pedir perdón por ser negro. No. Bueno, en ese mismo tono, digamos, yo me acuerdo una vez de una colega, podés creer, le pedía perdón a un aborigen porque ella era descendiente de española y Colón vino y voy a decir, pero ¿qué está mezclando? Dejate de joder, ¿no? O sea, totalmente fuera de contexto histórico, totalmente. Ese argumento es una falacia. No le devolvió el oro también. Eso es lo mismo que los que putean a los españoles y les dicen imperialistas, que ustedes nos colonizaron y todo. Loco, los imperialistas eran tus ancestros, no los de los españoles de hoy en día. Los de los españoles de hoy en día se quedaron en España. Los que vinieron para acá son los tuyos. Literalmente. Claro, el delito de herencia está vigente en Corea del Norte, muchachos, no en ningún otro lado. ¿Cómo es eso? Y en Corea del Norte, si vos cometiste un crimen, hasta tus nietos tienen que seguir purgando la culpa y viven en lugares determinados. O sea, un delito de herencia. El delito de herencia existe nada más que en ese país comunista, en el resto del mundo no. Yo soy responsable de lo que hago y no de lo que hizo mi abuelo, mi viejo, ni de lo que hace mi hermano. Claro, totalmente. Es lo más lógico. En el chat están preguntando si Michael Jackson tendría que pedir perdón o no. Si es verdad que abusó de pibes, sí, tendría que pedir perdón por eso, no por querer ser blanco, por ser negro, por tener vitiligo. Resucitarlo para que pida perdón ahora. Déjenlo tranquilo, excelente músico. Ahora, ya que hablaban de España y de Europa, todo eso y el tema del aborto, ¿cuánta verdad hay que el tema del aborto funcionó realmente en Europa o en los determinados países que usan los partidos políticos, digamos, el surdaje que usa como excusa de que en Europa el aborto funcionó
y es seguro. ¿Cuánto de Mirá, verdad hay en en eso? Europa el aborto funcionó como mecanismo eugenésico de depurar a la población. Ellos que tanto se jactan, digamos, de odiar a los nazis y de ser antifascistas y todo, son los más nazis que hay, loco. Porque eso es pura y exclusivamente eugenesia. Tenés países como Finlandia que prácticamente erradicaron el síndrome de Down. ¿Me entendés? O sea, ellos hacen diagnóstico prenatal. Si ven algo que no les gusta del pibe, bueno, salió alguna mano chueca, lo que fuera, listo, lo filetean. ¿Me entendés? Acá nuestra legislación permite lo mismo, el aborto eugenésico. ¿Por qué? ¿Qué dice la legislación? Que, Ya te dije, acá se puede abortar no, es que cualquier vos cosa. podés abortar por 3 situaciones. Cuando hay un grave peligro para la salud de la madre, Sí. cuando el embarazo ya surgió de la violación a una madre demente o sea, una mujer con problemas mentales, o haya surgido una violación a una mujer nomás. Y cuando el aborto sea eugenésico, sería que cuando el aborto, cuando el bebé, digamos que está la persona por nacer, salga con deformaciones, con algún problema, digamos, pueda llegar a tener cuando nazca. Y bueno, ese es un argumento, digamos, que siempre fue muy discutido en la doctrina penal, porque algunos decían que era muy discriminatorio, o sea, era totalmente discriminatorio. Totalmente porque, nazi. Es claro, totalmente porque nazi. Eso, claro, ya no es eso ya es espartano directamente, ¿viste? Claro, porque una de las teorías, digamos, no sé cómo decirlo, o sea, cómo refutaban eso era que decían que era para mejorar la raza. Claro. Sigue estando hoy en día y sigue, o sea, lo seguimos estudiando, o sea, y bueno, muchos están en contra de eso, pero tu hijo, como vos decís, tu hijo sale con un brazo chueco y puedes ir al hospital firmas una declaración jurada, no necesitas ir a un juez, nada, y te tendrían que hacer un aborto. Vos como mujer te violaron, vos vas a un hospital, no tenés que ir con denuncia policial, nada, vos vas y firmás una declaración jurada y te tendrían que hacer un aborto. Por eso yo te estoy diciendo, pues, lo que yo veo es que el aborto está, o sea, lo que quieren es un puro lobby o la implantación de la ideología. Claro, y encima pasa lo siguiente, muchas veces también con ese mismo sentido quieren, digamos por decir así, comparar y transpolar problemas europeos con los problemas sudamericanos o argentinos. Totalmente de acuerdo, Exacto. Somos un país pobre, con problemas de país pobre, que nosotros discutamos el aborto, es un lujo que no nos podemos dar mientras miles de pibes cagan en un balde y se mueren de hambre. Exactamente. Claro, encima te digo, ellos tienen otros gobernantes y otros votantes, o sea, totalmente diferentes. La pobreza no se solucionó con el aborto en Europa, ni siquiera en países comunistas como en Cuba, que el aborto es legal. Es una falacia como continuador. Otra de las preguntas interesantes que hacen en el chat es sobre qué circunstancias sí estaría permitido el aborto en caso de riesgo de vida de la madre, violación. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es estadísticamente insignificante. Querés permitirlo, pero no, o sea, volvemos a lo mismo, legitimar el aborto a través de casos puntuales que representan el 0,01 del total. Así no se hace ciencia, muchachos. Tal cual. A no ser que sepas que el pibito va a ser zurdo, bueno, qué sé yo. Ahí está totalmente. Habría que anexar. Ahí es obligatorio. Sí, habría que anexar. Yo tengo una opinión, esto ya metiéndonos más en política. Yo no sé hasta qué punto directamente ya nos convendría blanquear y que legalicen el aborto. Porque como te digo, en la práctica ya es legal. Sí, ya es legal, totalmente. gracias al fallo FAL ya es legal. Totalmente. Entonces, listo, legalícenlo y dejamos de dividir a la oposición, ¿me entendés? O sea, yo no sé políticamente hasta qué punto no nos convendría. Esto lo digo como 100% pro vida. Pienso exacto, yo también soy pro vida y creo que tendrían que ellos, si legalizase el aborto,
van a buscar otro lecho virgen, otro terreno para adoctrinar boludos progresistas. Sí, puede ser, ¿eh? Claro. Puede ser. Mira, acá hay una cosa, viste como el tema que dice, bueno, vos, el sexo es una construcción social, o sea, es como vos te percibís, qué sé yo. Entonces todo el mundo, sí, eso es verdad. Vos Sale un hablaste de tipo- Mia Ir a la Khalifa. tribuna, boludo. Claro. Y después sale, ¿Qué iba a decir? claro, y después sale un tipo, ¿entendés? Que está a punto de jubilar, tiene 60 años, entonces dice, che, yo tengo 60 años, me percibo mujer, me jubilo, y ahí dicen, no. El sexo, el sexo es biológico. Me puedo. No, Claro. bueno, pero Sergio Fue un caso real, cambió el fue un sexo caso y real. empezó a cobrar Sí. la jubilación antes. Para mí un ídolo, Sergio. No, totalmente. Sergio, si me estás Fue- escuchando, te mando un saludo, capo. Abrazo, capo. No, te Abrazo, juro. capo. No, pero creo que la ideología de género hace más agua que lo que es el aborto. Bueno, eso, Una ahí locura. tenés el ejemplo también que contaba Laje un día. En una cárcel de Córdoba pasó que un tipo que estaba preso, de pronto, digamos, de la noche a la mañana, se autopercibió como mujer. Ah, sí, que embarazó Entonces como 15. lo trasladaron al penal de mujeres y en el penal de mujeres violó a una mina y la dejó embarazada. Mirá qué linda la ideología de género. Yo Caso hago una del drama, pregunta con este tema de la ideología de género. Si un hombre es pegado por una mujer, digamos, me puedo autopercibir mujer, digamos, y denunciar violencia. de género. De género. Igual si me no pega seas otro tan hombre, digo, si me troll, pega pa. otro hombre, por ejemplo. Y sí. Bien bilardista. Depende, usted tendría que haberse autopercibido antes del golpe. El losismo te lo festejaría eso. Totalmente. Yo te militaría personalmente en Twitter. Antes de terminar, acá estoy leyendo los comentarios, y no puteamos la OMS. Es fundamental eso, Dan. Sí, al negro atorrante. Puteemos a la OMS. Hay que putear a la OMS. La ONU también. Exista la salud. Toda la 5 minutos facultad, para putear a la OMS, ya. toda la facultad leyendo OMS tal cosa, OMS tal otra, algún artículo, Cochrane, según la OMS, protocolos. La puta madre, eran unos terribles hijos de puta. Era todo mentira. Terribles hijos de puta. ¿Vos Ah, sabías habrán la hilos historia de de Tedros? puteadas a la OMS. Puede ser que. Decime que es sociólogo y ya me pego un tiro. No sé qué carajo es, boludo, pero médico no es. Pero no era el ¿cómo mierda se Seguro llama? es licenciado, viste, en asistencia social, alguna de esas carreras. Pum, majata, Dirigía el Ministerio de Salud de Somalia, que es un satélite chino encima, para Sí. empezar. Y se hizo famoso porque ocultó 2 epidemias de cólera ahí en Somalia. Increíble. O sea, por eso, o sea, le resultó muy valioso a la dictadura que imperaba ahí en Somalia. No me acuerdo si era Somalia, ¿eh? Bueno, Pero el tipo No, se encargó Etiopía. personalmente de ocultar 2 epidemias. si ustedes quieren desasnarse respecto a Mansur, él llega a ser ministro de salud del gobierno de Cristina por tener resultados excelentes en lo que respecta a mortalidad infantil. Y el flaco tenía valores bárbaros, estadísticas hermosas de mortalidad infantil, perinatal, porque anotaba a todos los pibes como abortos. Entonces había mejorado todos los números. Ese es nuestro. Sí. Bueno, lo que pasa es Yo que, conozco viste, esto, personalmente fíjate, a la que dibujó esos números. Tedros Adhanom, digamos, para ser sincero, es un biólogo y en realidad figura en su bio como que es inmunólogo, digamos, o sea, no sé, en realidad si es profesor de biología o qué, pero me parece muy pocos laureles para estar al frente de la OMS, digamos. Mirá, profe Julio, para mí Tedros se autopercibe como biólogo, porque no sabe un carajo. Un paper del CONICET que diga. Bueno, yo te digo lo siguiente, a mí me causó mucha gracia que hace unos días
acá el equipo asesor, digamos, decían, porque somos expertos en pandemia. Yo decía, la pucha, estos tienen tanta pandemia como tengo yo, digamos. Claro. Como tenemos nosotros, los que no sabemos nada. Claro, o sea, porque está bien que venga un tipo y me diga, yo estuve en la pandemia de la gripe española. Ah, bueno, sí, perfecto. Pero ¿entendés? Después, todas las pandemias, igual hay un término que me parece redundante, viste, que yo lo escucho todos los días y digo, la pucha, nadie le corrige, pandemia mundial. Escúchame, si es pandemia, es mundial. Mundial, no vale. Pandemia mundial. Bueno, el biólogo se autopercibe inmunólogo, ponen en los comentarios. sí. Bueno, quedan los últimos 3 minutos de programa, así que les dejo a cada uno que digan su mensaje final y ya vamos cerrando la transmisión. ¿Quién arranca? ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? El virus es chino, porque viene de China. Y listo, man. Yo Y quiero, la grieta es de Q. Salgan Quiero- a chupar picaporte. quiero agradecer profundamente que me hayan invitado. Lamento si me excedí con algún vocablo. Es un placer haber compartido con ustedes, con el doctor Picón y haber intercambiado palabras con Dan. Gracias, honestamente, gracias por esta hora y media. La pasé muy bien. Gracias a vos, loco. Gracias Un a vos, placer. Bernardo. Maestro. Sos un No, capo, tremendo, boludo. el chat estuvo loco con vos, Gallardo. Gallardista de Muy la bien, cuna. boludo, la estrella del chat. Acabamos Y de un fundar el grande, gallardismo. doctor Julio Picón, que no lo El gallardismo. conocía. Y nada, Gallardismo mandar de primera. saludos a Mía Califa, Julio. Julio Picarón. Hay que cerrar con Julio, eso, sos sí. Ah, estás silenciado, Julio. Julio, algo Hacete que cargo. quieras decir antes de que cerremos. Despidiendo. Se hace cargo, boludo. Están escribiendo en chino en el chat. Su silencio solo lo incrimina más. No, debe estar haciendo otras No, cosas. se fue al por eso. baño Julio, boludo, justo. Sí. Sara. Dale. Bueno. Perdón, pero ahí está. Ahí está, Perdón. pará. No, que quiero agradecer realmente que me hayan invitado y piensen que esta cuarentena fue la primera cuarentena que se impuso sobre sanos, porque antes la cuarentena se imponía sobre los enfermos, digamos. Y la verdad que, bueno, es todo un cambio de paradigma desde el punto de vista del manejo de procesos infecciosos. Realmente yo pienso de que esta enfermedad la vamos a tener que sobrevivir durante bastante tiempo. Seguramente va a salir la vacuna en algún momento o vamos a adquirir nuestra inmunidad de rebaño, pero vamos a tener que sobrevivir y sobrevivir a nuestros políticos y a nuestros decisores de salud, digamos. Le tengo muchísima fe a la vacuna de la Universidad de Oxford para octubre. ¿Y la de Moderna? Esa es ARN, no me convence tanto. No me gusta ponerme a sintetizar proteínas de un virus, la verdad. Aunque sean anticuerpos vivos. Pucha, yo estaba esperando la vacuna cubana. El suero mágico cubano. Siga esperando. Bueno, con ese comentario ya me muteo y cerramos el stream. Muchísimas gracias a los tres por venir. No hace falta que se conecten, podemos hablar un ratito fuera de transmisión y nos despedimos del chat que nos estuvo viendo. Abrazo, capo. Chao, muchachos. Nos vemos, gente. Hasta luego.